estamos arrancando. Dispara Pistolero, dispara directamente desde la mesa 35, aquí en tu oficina, René, en el SAM. Jaciel, te saludo como todos los días, compañero. Bien, en efecto, lo dices bien. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde el restaurante Sambors, aquí en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco. Y saludamos a nuestros amigos que nos siguen en esta red social, la agencia RJ Digital Media, la mesa 35, y por supuesto también invitamos a nuestros amigos que nos sintonicen en el 105.3 FM de Radio Palmera, los días martes de 5 a 6 de la tarde, compañero Jaciel. Hoy tenemos una mesa pues que va a sacar chispas aquí, porque bueno, hay un compañero que pues le vamos a hacer un extrañamiento porque nos dejó. Aquí viene recién estrenadito de Estados Unidos, acaba de llegar de vacaciones. Jaciel, preséntalos, por favor. Claro que sí, queremos presentar a el maestro Julio César Bello, presidente de Fuerza Democrática de Guerrero. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaciel, muchas gracias, René, por la invitación. Una vez más, aquí estamos ya en el puerto de Acapulco. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Fernando Palacios, con quien vamos a compartir mesa. Bien, Jaciel. Bueno, también presentamos a Fernando Palacios, presidente de la Gran Asamblea de Representantes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradezco que estemos en esta mesa 35 famosa del restaurante Sambors Café, desde el puerto más hermoso del mundo. Y saludamos desde luego a quienes nos ven y nos soportan en las redes sociales. Gracias por la invitación. Bien, compañero Jaciel, si me permite, me gustaría iniciar preguntándole al maestro Julio César Bello Vargas, que bueno, aunque viene llegando a Estados Unidos, pero bueno, ya se enteró de todos los temas que acontecen aquí a nivel nacional, local, y es pues las historias, ¿no? Las historias que marcan la agenda aquí en el país y en el mundo. Profesor, te pregunto, o más bien tu opinión al respecto. Fíjate que el día de ayer, pues hay un revés al gobierno federal, donde la Suprema Corte de Justicia dice que es anticonstitucional que la Guardia Nacional tenga un mando militar que tiene que ser un mando civil. ¿Tu opinión al respecto, querido profesor? Mire, en primer lugar, en nuestro país hay una división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en este sentido, pues el judicial es el que vela por salvaguardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y bueno, pues hay que darle el crédito a quienes a lo largo de muchos años en su estudio y preparación son conocedores precisamente de las leyes, y en este sentido podemos ver que el tomar la decisión de que la Guardia Nacional tuviera un mando militar y pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional, que violaba la Constitución, así lo señalaba incluso legisladores de oposición, senadores de la República, incluso un partido que hizo una férrea defensa a eso, fue Movimiento Ciudadano, con sus legisladores en la Cámara, en las dos cámaras, tanto de diputados y de senadores. Y bueno, ellos argumentaban que se violaba, me parece que el artículo 21 de la Constitución. Aún pese a ello, el Ejecutivo hizo la modificación para efecto de tener a la Guardia Nacional con mandos militares, y el día de ayer la Suprema Corte de Justicia, con 8 votos de 8 ministros y 3 en contra, declararon inconstitucional que la Guardia Nacional tenga mando militar y esté vinculada o pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. A mí me parece que más allá de un revés al presidente es hacer valer la ley en nuestro país. Es precisamente observar que hay una división de poderes y que hay que respetar. Lamentablemente escucho de parte del presidente de la República denostar a los 8 ministros que votaron porque sea inconstitucional la Guardia Nacional, en lo que ya estamos refiriendo, y obviamente quiere enaltecer a los 3 ministros que votaron en contra, uno de ellos Saldívar, y la otra es aquella que plagió precisamente su título, nombre y apellido, la profesor. gran llamada Yasmín Esquivel, que dicho sea de paso, esposa de un potentado empresario mexicano, y que no pasó absolutamente nada. Pasó lo mismo que los gobiernos anteriores, que eso es lo que también hay que ponderar, que el propio presidente de la República, quienes no están bajo las órdenes de él o que coincidan en los comentarios o en los puntos de vista que él hace, son oposición, y ya los vincula con lo más corrupto
de los gobiernos anteriores, que si son conservadores o neoliberales o son de la mafia del poder. Yo más bien aplaudo la valentía de los 8 ministros de hacer valer la ley. Y eso se habla en democracia también. La mayoría decidió declarar inconstitucional que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. Bien, excelente exposición, Jaciel. Sí, con una argumentación en donde le plasmaron que resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando en lo que es el decreto impugnado. ¿Qué opinión le merece a Fernando Palacios la argumentación? ¿Qué opinión le merece el que pareciera que esto no pasaba antes en los gobiernos anteriores, ahora ya pasa, se respeta lo que dice en este caso este poder en México? ¿Y qué opinión le merece también a lo que dice el maestro Julio César? Es un tema muy interesante, es un tema que ha estado ahí en el tablero político, en el tablero jurídico inclusive, pero vamos a decir que tiene 2 facetas. La primera, no es un revés para el presidente López Obrador, por supuesto que no. Recordemos que para que pudiera darse el hecho, tuvo que haber pasado por las cámaras. De tal manera que esto señala que quienes no hicieron el trabajo bien fueron los diputados y los senadores. Eso se señala, eso es lo que establece el orden jurídico. Ahora, ¿qué podemos decir de la Suprema Corte? Queremos decir, o podemos decir, que esto no sucedía con los gobiernos anteriores, con el que haya sido el PRI o el PAN, que son los que han gobernado nuestra república. Anteriormente se daba una voz en la cúpula, desde la presidencia de la república, y la Suprema Corte de Justicia actuaba bajo esa consigna. Hoy no se da esa orden. Recordemos que la presidencia, el señor López Obrador, propone, se aprueba y se da. No es él quien legisla. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, por supuesto que coincido con lo que dice el profesor Julio César Bello Vargas, son eruditos en temas jurídicos. Son personas que conocen el desarrollo y la aplicación, así como la interpretación de cada uno de los artículos de la Constitución y sus fracciones. Por lo tanto, estamos hablando de que quien da una solución es una persona que tiene conocimiento de causa. No es algo como sucede en ocasiones que se aprueban leyes sin ir al fondo. Y esto es una muestra de que si se aprobó una ley, si pasó por el recinto legislativo, si pasó por la Cámara de Senadores, no hicieron bien su trabajo y nos tienen que hacerlo. Yo creo que aquí hay 2 cuestiones también que habría que analizar. Efectivamente, dice Fernando Palacios que antes no se daba esto. Pues es que antes también los presidentes tenían asesores y no proponían al legislativo, en este caso a la Cámara de Diputados y Senadores, propuestas que violen la ley, que violen la Constitución. Hacían planteamientos que gente especializada valoraba lo que dice la Constitución. Y adicionalmente a una propuesta que viene del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, la gran mayoría, que es los de Morena, mucha gente impreparada, falta de preparación hay que decirlo, pues ni siquiera leen las propuestas que vienen, ¿no? Nada más por línea política aprueban. ¿Y qué sucede? Comparto también lo que ratifica Fernando, es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues revisaron perfectamente bien y obviamente valoraron que se estaba infringiendo lo que marca la Constitución y por eso declaran que sea inconstitucional. Entonces, sí quiere decir que si hay un error por parte de quienes están alrededor del Ejecutivo en Presidencia de la República al hacer esa propuesta, porque la hace llegar el Ejecutivo, y los legisladores en mayoría pues no leyeron bien la propuesta como para decir, o no son eruditos en la materia, entonces cuando llega a la Suprema Corte de Justicia le dan para atrás. Entonces yo creo que más allá de manifestarnos en contra del Ejecutivo, yo creo que es una resolución en donde se evidencia que hay una división de poderes, que ese es un avance para el país, de que se respeten los poderes como hoy lo está haciendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues bien, Jaciel. Adelante. Sí, pues continuando con este tema ya para cerrar y pasar a la visita de Marcelo Ebrard al puerto de Acapulco. Fernando Palacios dice algo interesante, pero también
que le pega a Fernando, porque la mayoría de los legisladores al parecer son del partido de Morena. Sí, pero nomás que tenemos que ser muy claros, que para que pase se pone a consideración, se le da primera y segunda lectura. Sí, así es. Es decir, Y hasta tercera, si es posible. Así es decir, todos tuvieron en sus manos el proyecto. Exacto. Sí. Aquí hay un mensaje muy claro, y desde luego que quienes critican y están en contra de la política de la cuarta transformación, desde luego encabezada por el presidente López Obrador, pues en este momento lo pueden apuntalar, como bien lo dice el profesor, como lo enumeró, que es un revés para el presidente. No, es una certeza jurídica, porque la Suprema Corte de Justicia está actuando como debe de actuar, porque recordemos, decía nuestro amigo Julio, que anteriormente no se daba. No, recordemos cómo la Suprema Corte de Justicia también aprobó que se cobrara la tenencia de los vehículos, y se sigue cobrando desde que se puso este tipo de impuesto, se siguió cobrando a pesar de que ya pasaron muchísimos años después de las Olimpiadas. Se dan hechos que lamentablemente que dejan mal parados no nada más a los diputados de un partido, sino a todos en general, porque ciertamente, lo dice también el profesor, esto demuestra que hay personas impreparadas. Y ahora viene el tema de que los diputados van a llegar al escaño federal a los 18 años. No sabemos qué cosa va a suceder. No, pues ahora va a estar, hijo, no, ahí sí vamos a tener nosotros ese tema, ayer lo que tocamos analizar, en la radio, vamos a tener que analizar cómo reaccionan los que están criticando la política del señor López Obrador, cuando la Suprema Corte de Justicia dé una resolución que favorezca al gobierno. Vamos a ver cómo reaccionan, si dicen no está cumpliendo con su deber, simple y sencillamente porque favoreció una acción del gobierno. Bien, excelente la exposición de Fernando. Jaciel, pues pasamos al siguiente tema, ¿no? Que adelante, es básicamente en esa misma línea de la política del gobierno federal. Profesor, pues hoy se da un evento muy importante aquí en el puerto de Acapulco. Digo importante porque pues viene el canciller Marcelo Ebrard hoy aquí de visita en el puerto de Acapulco, básicamente aquí en la costera Miguel Alemán, el punto conocido como la Asta Bandera, donde se entregan y se da el banderazo a la salida de 100 patrullas y 4 ambulancias precisamente, y bueno, al parecer se cambia un poco la estrategia de seguridad aquí en el puerto de Acapulco y se llama Fuerza Acapulco. ¿Qué opinión te merece al respecto la visita del canciller Marcelo Ebrard al puerto de Acapulco? Primeramente, independientemente de la visita de Marcelo Ebrard, secretario de Estado que viene a ser solidario con el gobierno de Acapulco, me parece importante, independientemente de que sea un aspirante a la presidencia de la República por el partido Morena. El día de hoy acompaña a la alcaldesa la entrega de 100 patrullas en donde buscan fortalecer la seguridad pública en el municipio, y eso para un servidor como dirigente de una organización de la sociedad civil es aplaudible para quien encabeza el municipio de Acapulco, Avelina López Rodríguez. ¿Por qué, mi estimado René? Primero, no podemos estar en contra de todo. Exacto. Tenemos que aplaudir las buenas acciones. Y si tú te das cuenta, en las últimas 72 horas, sobre todo en 48 horas de 2 días para atrás, hubo un Acapulco muy violento. Exacto. Balaceras en la Condesa, balaceras en la Playa Angosta, balaceras en varias partes de la ciudad, y que obviamente ponen en riesgo la ciudadanía, y es responsabilidad del municipio prevenir el delito, ir más allá incluso, y con estas acciones, pues de 100 patrullas, Fuerza Acapulco como le denomina, pues es importante porque independientemente de que esperemos que se disminuya los índices delictivos, pues le demos más certeza y seguridad al turismo que nos visita, porque es el principal motor del cual vive el municipio y arropa también al estado de Guerrero. Yo hoy aplaudo al gobierno municipal. Seguramente va a haber críticas de que si fueron arrendadas, que el costo anual es de 350,000 pesos, me parece, por patrulla. Independientemente, a veces se gastan dineros en otras cosas, pero hoy el dinero que se está invirtiendo, yo sí le reconozco al gobierno municipal
porque lo que reclaman los ciudadanos de Acapulco, independientemente de servicios públicos, es también tener mayor seguridad. Bien, excelente. Jaciel, disparó el profesor César, adelante. Fernando Palacios, la opinión de dos vertientes. La primera, ¿en qué beneficia que vengan esas patrullas al puerto de Acapulco? Y la segunda, ¿qué opinión le da el que venga Marcelo Ebrard a hacer esta inauguración, a hacer este lanzamiento, ¿no? Esta entrega, ¿no? Esta entrega, prácticamente era necesario que viniera. El mensaje que se manda que es un evento político, porque recordemos que ya se acerca la sucesión presidencial, tiempo de elecciones, y el señor Marcelo Ebrard pues es uno de los que tienen muchas posibilidades de ser el que Morena lo puede elegir para que sea el candidato a suceder al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Este evento se viene sumando al evento, decía el señor Julio César Bello Vargas, que en menos de 72 horas hubo un clima de inseguridad muy fuerte. Violento. Pero aunado a eso también, en esas 72 o 140 horas, ha estado bloqueada la costera, primero por el Fandango y ahora por el Holgorio. Por el Holgorio y ahora por este evento que se hace precisamente y que se bloquea la costera desde un día antes. O sea, no estuvo bloqueada la costera nada más unas horas, sino que cerraron la costera y mandaron el aviso para que ahí se pudiera dar el banderazo de esas 100 patrullas. Yo coincido con el señor Julio César de que es algo que pudiera traer un paliativo, un auxilio a la inseguridad. Lo que no estoy de acuerdo es por qué hacerlo precisamente en la avenida turística más importante que tiene Acapulco, que tiene Guerrero y que tiene México, inclusive una avenida muy importante que es la misma importancia que puede tener con el Paseo Clausen de Mazatlán, Sinaloa, con la avenida más importante que tiene Cancún. Es una avenida muy importante, Acapulco. Nosotros hemos meditado que ya es necesario, los que a veces hacemos inclusive manifestaciones, que ya no es necesario hacer manifestaciones en la costera, que hay que darle toda la facilidad al turista, al trabajador, para que no pierda horas labor. Sin embargo, hoy vivimos ese día, independientemente de la finalidad de esas patrullas, hoy vivimos un día en donde no pudimos realizar la movilidad que se tiene acostumbrada. Bienvenida a las 100 patrullas, bienvenida a la forma de querer brindar un poco mejor a la ciudadanía, seguridad, ¿no? La seguridad, pero sí hace falta que modifiquen y que tengan una estrategia diferente para que no cierren la avenida principal más importante de Acapulco y de Guerrero. Entonces, ¿tú sugieres que se podría hacer en otra avenida, que no sea precisamente la costera Miguel Alemán? Por supuesto que se puede hacer en otro lugar, lo que pasa es que se trataba de llamar más la atención. Ah, bien. Dispara. Sí, pues lo dijiste al mira, inicio. yo creo ¿no? que se puede hacer en cualquier lado, efectivamente, puede haberse hecho en Renacimiento, en La Zapata, donde las incidencias delictivas, pues, anteriormente se daban más allá, hoy ya no es exclusivo de ello, hoy la costera es un lugar donde ha sido se el escenario violento, ¿no? Diferentes hechos violentos, pero independientemente, a veces se cierran por otras cosas. ¿Sí? Y no es nada más de este gobierno, no estoy defendiendo yo a Avelino. No, vamos a bloquear todo, pues se cierra por ¿Qué le parece? Nosotros los transportistas podemos cerrar, hacemos bloqueos. Si están de acuerdo, mi amigo, podemos bloquear mañana. A ver, todos los gobiernos han cerrado la principal vía de Acapulco, que es la costera. Sí. Digo, habla Fernando de los transportistas, eso de manera permanente lo hicieron y hoy han bajado el hecho de hacer movilizaciones, pero antes era un pan de cada día. Exacto. Los transportistas cerraban la costera cuando se les antojaba. Los maestros nunca las han cerrado, nunca se han venido a manifestar los maestros. Y los maestros también. Sí. Y qué bueno que hoy, por un fin correcto, un fin que demandamos los acapulqueños, exacto, y que bueno, pues vamos a esperar el resultado. Ya está la infraestructura, hay 100 patrullas, 100 patrullas ya. Pero hay que esperar que los elementos le hagan más caso al gobierno y no le hagan más caso a los otros. Bien, excelente. Oye, fíjate, profesor, me llamó mucho la atención y voy a retomar un poquito lo que tú decías. Celebramos precisamente que hoy haya estado aquí en el puerto de Acapulco el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Bueno, pues que sabemos de antemano que pues es uno de los
aspirantes, ¿no?, a la presidencia de la República Así rumbo es. al 2024, pero yo creo que hay que ver las cosas buenas, ¿no? Me parece que después de este evento se trasladaron a otro evento, a un hotel de la Costera, para tomarle protesta a los comités ciudadanos. Entonces, yo escuchaba a la presidenta con atención y dijo que se va a hacer más o menos como cuando Seferino, tú recordarás Fernando, también profesor Jaciel, que hubo un programa que se llamaba Vecino Vigilante, Sí. si se acuerdan, ¿no? Sí, Hasta claro. los Así es. botones de pánico, etcétera, ¿no? Y al parecer creo que se va a hacer algo similar hoy, donde se le va a tomar protesta a los comités ciudadanos para que estén en contacto con las patrullas, porque las patrullas son muy sofisticadas, tienen no sé qué, un radar y tienen no sé qué tantas cosas, que son pues obviamente vehículos nuevos. Y yo te pregunto, profesor, ¿funcionará eso con los comités ciudadanos que estén trabajando el gobierno hombro con hombro? O sea, la Mira, autoridad y la sociedad civil. precisamente es una estrategia. Si va a funcionar, pues yo espero que sí. Yo creo que este es un asunto compartido donde también la sociedad civil tiene que poner su parte, que junto con la autoridad que está haciendo su parte, en este caso dice la autoridad, bueno, aquí hay patrullas. Digo, finalmente va a haber elementos que le den la certeza de que van a estar del lado de la ciudadanía y ciudadanos que estén convencidos en que habrá la confianza de las instancias policíacas y del gobierno para que haya una respuesta favorable. Sin lugar a dudas tendrá que haber la intervención del gobierno del Estado y del gobierno federal en el ámbito de su competencia. Creo que en esta ocasión el municipio, en lo que le corresponde la prevención del delito, creo que está dando un paso importante con estas 100 patrullas. Y te lo digo, yo he criticado al gobierno municipal, Sí, pero la sí, sí. sociedad civil y las organizaciones Nos de la consta sociedad que en civil esta mesa debemos de ser congruentes también. O sea, Sí, yo no puedo sí, sí, decir claro. que eso está mal cuando evidentemente es una inversión que Claro. va a ayudar y es lo que esperamos a bajar los índices delictivos. Espero que no vaya a pasar con la política que del gobierno federal de abrazos y no balazos. Este es un asunto preventivo y creo que los ciudadanos estamos esperando que haya una respuesta. Y los ciudadanos que vayan a ser los que sean el Que tomen consejo, los comités ahí en del los consejo, comités, ajá, en las en colonias. las colonias, también den el resultado que espera también la autoridad para que juntos, la autoridad y sociedad civil, rescatemos al puerto de Acapulco. Bien, excelente, Jaciel. Pues una ya para Para cerrar, ir, si, para no ir. hay, si no hay ninguna Si no hay réplica réplicas. o algún contrapunto, pues bueno, ya cerramos. Adelante, compañero. Sí, Fernando Palacios, ¿en cuánto tiempo ya estas 100 patrullas estarán dando el resultado que esperamos los acapulqueños? ¿En cuánto tiempo ya se va a ver cierto avance en materia de seguridad? En segunda, la figura de Luis Walton Aburto también ahí presente en este evento. ¿Qué tiene que ver con el partido de Morena? ¿Tú qué sabes cómo están las entrañas de ese partido? Y también, si hay algo que comentar a lo que dijo el maestro. Primero quiero comentar la pregunta que hizo y que contestó el profesor, que hizo aquí René, y que contestó el profesor. Miren, en una ocasión nos citaron para hablar de protección civil en una reunión allá en el Palacio Municipal, en Cabildo, hace varios años. Y nos decían que la ciudadanía tenía la culpa de muchas cosas porque la responsabilidad civil era también responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por supuesto que si el vocablo lo analizamos, es responsabilidad civil, pues sí, soy un civil y se supone que yo también tengo responsabilidad. Pero en ese instante nos querían aventar la pelota. Y yo les dije en esa reunión de Cabildo, sí es cierto que la responsabilidad civil es de todos, porque así dijo esa persona. Exacto. La responsabilidad civil es de todos, no nada más de aquí del gobierno. Le dije, sí, pero el sueldo es de usted. El sueldo por la responsabilidad civil, porque era el director de protección civil, el sueldo es de usted, Dispara, no es mío. Entonces, en este caso, no sabemos qué tanto deba de participar la ciudadanía en los momentos en que no tenemos confianza ni en una parte y mucho menos en la otra. Hay una inseguridad, por supuesto que hay una inseguridad. Hay temor, por supuesto que hay temor. Esperemos que quienes vayan a participar en este proyecto, pues la verdad que no sufran ninguna consecuencia y que al contrario, como bien lo dice el profesor, entre autoridad que se quiere hacer algo y la ciudadanía, pues cuidándonos a ver si sale algo bueno. ¿Qué tiempo debemos de esperar para ver los resultados?
pues yo creo que más que nada vamos a ver qué tiempo es en que no se sucedan los hechos sangrientos que bien lo mencionabas. Si pasan 5 días, una semana, que no hubieras hechos sangrientos, diríamos, creo que va por buen camino. Pero yo debo decir una cosa, mire, yo debo decir una cosa. Si te das cuenta, se está dando un paso importante en el municipio. ¿Sí? Sabemos que el Estado, en todos los municipios, sobre todo en la Tierra Caliente, hay problemas serios. Entonces también esperaríamos que el gobierno del Estado asuma su responsabilidad conjuntamente con los municipios del Estado, como lo está haciendo hoy Acapulco. Eso es importante. Cuando yo señalo que hay que participar la sociedad civil con el gobierno, hablo no nada más del ciudadano en la colonia, sino esas cientos de miles de organizaciones de la sociedad civil que precisamente fueron desplazadas por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en eliminarnos en la participación para poder llevar apoyos a las comunidades como en otros gobiernos se hacía. Se desaprovechó la infraestructura humana de las organizaciones que hemos recorrido llevando programas que instituimos nosotros mismos y que de alguna forma llegamos donde a veces no llega el gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Que el llamado también a la alcaldesa Avelina López Rodríguez es que a las organizaciones de la sociedad civil tenemos que ser llamados por ella, por la autoridad, para ver de qué forma podemos coadyuvar, porque el problema de la inseguridad pública es de todos. Avelina va a terminar en el 2024 y el día de mañana va a ser otro partido, otra mujer u otro hombre que llegue a sentarse al ayuntamiento, y lo que queremos es que haya una continuidad más allá de partidos políticos que erradique la inseguridad de la capital. Es correcto. Palacios, ¿tiene alguna réplica? Lo cierto es que me faltó contestar lo que me decía el licenciado Jaciel. ¿Qué tiene que ver el señor Luis Walton en un evento? ¿Qué hace ahí? Pues recordemos que él es quien promueve la figura de Marcelo Ebrard. Él promueve la figura. Claro. Eso no es un secreto, eso lo sabe toda la sociedad. Es coordinador de... Y es válido. Y de alguna manera, yo inicié diciendo que es un evento que se le da el tinte de que es una respuesta a la sociedad, pero dije, es un evento político. El hecho de que esté un personaje que, insisto, tiene posibilidades de llegar a ser quien esté en la boleta por Morena para suceder al presidente, podamos votar, es uno de ellos. Y el coordinador, y como usted dice, señor profesor, claro que debe estar ahí el coordinador, está su amigo Marcelo, pero eso nos demuestra que es un evento manejado para un fin. Ciertamente queremos que sea para que mejore la inseguridad, pero lo están envolviendo en un capullo político. Mira, yo no defiendo a nadie, pero lo mismo sucedió con Adán Augusto. Vino a hablar de la reforma electoral y pues estuvieron sus coordinadores en Guerrero. Y también fue un efecto político cuando es el secretario de Gobernación. Yo creo que hoy en día ya se empiezan a mover. Estemos atentos a lo que diga la instancia electoral, si sanciona o no sanciona. Los otros actores políticos de los otros partidos políticos también se están empezando a mover. Exacto. ¿Bajo qué figura? No lo sé. Yo creo que nuestro país está cambiando, aunque las leyes ahí están vigentes en la cuestión electoral, y bueno, pues hay que ser respetuosos de ellas. Pero finalmente, pues todo el mundo hace política. Digo, los que estamos en política sabemos que efectivamente pues hay una relación estrecha entre Luis Walton, Avelina, como operadores políticos en un proyecto de Marcelo Ebrard, y eso es válido, como el otro es de Joshua Ávila, está apoyando a Adán Augusto, como la gobernadora Evelyn Félix Salgado están apoyando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que regresaste más moreno de Estados Unidos. Yo lo que veo... Ya no es bello, entonces. Sí, ya no es bello. Simplemente que recé más demócrata, y así realmente se vive la democracia. La democracia plena. Creo que no hay. En ningún lugar del mundo no hay democracia plena. Bien. It's a great pleasure to see you again. Thank you for participation. Jaciel, nos vamos, compañero. Gracias.
Buena mesa, ¿eh? De esa manera terminamos esta mesa, continuaremos la próxima semana hablando de temas políticos que inciden en la vida nacional. Agradecemos a Fernando Palacios, gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias maestro por estar aquí en esta mesa. Saludamos a quienes nos ven más allá de la frontera. Acapulco sigue siendo el puerto más hermoso del mundo. Venga, el clima, los amigos, venga a visitarnos. Acapulco es bello. Era su comercial. Bien, compañeros, así nos vamos. Gracias, amigos, que nos siguen en esta red social, la agencia RJ Digital Media, la mesa 35. Y desde luego, los invitamos, por favor, para el próximo martes, que nos sintonice en 105.3 FM de Radio Palmera en Coyuca de Benítez. Gracias, amigos, que nos siguen y nos ven allá en Centro, Sudamérica, Estados Unidos y parte de Europa. Hasta pronto, amigos. Nos vemos, compañero. Desde la mesa 35 nos vemos la próxima emisión. Dispara, pistolero. Dispara, pistolero. Nos vemos.